instalaciones que se tengan que hacer antes de construir una obra. Se debe realizar un estudio preliminar de todas las instalaciones de faena, de todo el obrador que vaya a utilizarse en la obra. ¿Estamos de acuerdo? Una vez hechas las instalaciones de faena, una vez trabajado ya el obrador, viene la parte de replanteo. Generalmente nosotros replanteamos las columnas o colocamos los ejes de columnas en el terreno. Es plasmar los ejes del plano a través de un topógrafo, plasmarlo en el terreno. Encontramos ejes de columna, podemos encontrar pilotes. ¿Saben lo que es pilote? ¿Quién no sabe lo que es un pilote? Levanten la mano. ¿Todos? Sin vergüenza. Si para otras cosas son sin vergüenza, para esto también, por favor. Sí saben, ¿no ven? Bien. Entonces, a partir del replanteo topográfico de los ejes de columnas, podemos encontrar los ejes topográficos de los pilotes, los ejes topográficos de los vértices, de los cabezales, en fin, se puede trabajar el conjunto de todos los ejes ya en el terreno. ¿Qué es el replanteo? Valora la importancia del replanteo de las obras y sus repercusiones, saber como objetivo, saber realizar el examen de las herramientas que hay para replantear, conocer los errores y las repercusiones. Muchas veces nosotros trabajamos en el plano, el terreno, pero cuando lo llevamos a la realidad resulta que el terreno está medio chiclán, medio torcido, digamos. Entonces hay que adecuar el proyecto a través de topografía con las nuevas dimensiones reales ya de obra. Valorar la importancia del estudio del proyecto, resaltar la importancia y exigencia de comprobar previamente las medidas del solar o las medidas del terreno en obra. En todo replanteo es preciso realizar diversas comprobaciones del proyecto, del terreno y de la partida de la obra. Es lo que les acabo de mencionar hace un momento atrás. Contratamos un topógrafo y el topógrafo tiene que corroborarme las dimensiones del terreno. Aquí le llaman solar, pero es el terreno. Con las dimensiones comprobadas del terreno, ya yo puedo trazar los ejes de columna en el terreno según el replanteo que yo haya puesto en plano. ¿Estamos de acuerdo? Todo ello debe redundar en darnos cuenta de que es necesario estudiar el replanteo y valorar su importancia antes de empezar a replantear. Tenemos que estudiárnoslos todos y cada uno de los ejes de columnas que vamos a implantar en el terreno. Un replanteo mal hecho, podemos tener serios problemas en la ubicación del edificio. Si el edificio tenía que ser paralelo a la calle, un replanteo mal hecho me lo puede hacer chueco el edificio y ya causamos un daño principalmente en la parte de arquitectura, ¿no es cierto? Ser metódico, ordenado y repetitivo en los replanteos. Nosotros tenemos que controlar al topógrafo, al dedillo, para que el topógrafo nos entregue buenos datos de coordenadas. Realizar comprobaciones como una exigencia absoluta. O sea, he escuchado varias veces a muchos ingenieros: estamos replanteando. Aunque no parezca, pero el replanteo es una de las partes más importantes que tiene al momento de la ejecución de un edificio. Vuelvo a repetirles, si nosotros desarrollamos un replanteo con datos equivocados, el edificio nos puede salir chueco, el edificio nos puede salir más pequeño de lo que en realidad está en plano, o nos puede salir más grande de lo que está en plano. Tenemos que tener una buena organización para poder desarrollar un replanteo adecuado. ¿Cómo empezamos el tema de replanteo? A través de la ejecución, que tiene que ir de la mano con la comprobación de todas las mediciones que se hagan. Cuando ejecutamos nosotros el replanteo, tenemos que tomar las herramientas y qué tolerancia hay en los errores
y qué tolerancia hay en la ejecución del replanteo que se vaya a realizar. Si hay tolerancia y errores, se pueden evitar tanto en la realización como en la utilización de las herramientas. En la comprobación, comprobamos al replanteamiento, examinamos las herramientas, qué precisión tienen las herramientas con las que estamos utilizando y realizamos las comprobaciones respectivas. Y es fundamental siempre comprobar y estudiar todo el proyecto. Un constructor que no se sepa el proyecto de memoria está corriendo grave riesgo de cometer bastantes errores. Entonces, una persona que está como director de obra, como director de construcción, como gerente de proyecto, como supervisor, tiene que conocérselo el proyecto al dedillo y en lo posible incluyendo hasta los ejes más para poder comprobar la ubicación de ejes. Antes de comenzar con un replanteo es necesario estudiar el proyecto de la obra. Si no lo hacemos es casi seguro que cometeremos errores que pueden acarrear serios problemas. Podemos construir hasta una columna girada hasta que todo el edificio esté girado. Entonces es muy importante ser metódicos y organizados al momento de realizar un replanteo. Aparte de conocer el proyecto, debemos detectar qué posibles problemas puedan haber, principalmente en el tema de los vaciados de losa y cuando estemos replanteando los pisos superiores, tema de verticalidades de columna, en fin. Es muy importante que las herramientas y utensilios a utilizar estén en perfecto estado, por lo que rechazaremos a aquellos que presenten irregularidades o estén en mal estado, principalmente hablando de estaciones totales. Para replantear un edificio, lo que comúnmente se utiliza son teodolitos o estaciones totales, ¿no es cierto? Teodolitos para las poligonales cerradas que vamos a utilizar en el terreno que se va a construir. Antes de empezar un replanteo hay que tener muy claro qué vamos a hacer y cómo lo vamos a realizar. Si vamos a utilizar estacas, ahorita hay diferentes metodologías de replanteo. Una es a través de estacas, que para un edificio grande es casi imposible trabajar con estacas. Generalmente se trabaja en replanteo con un BM, un benchmarking, una marca inicial. Y a partir de esa marca, nosotros trazamos ejes de coordenadas X y Y en la planta del terreno y a partir de ese eje de coordenadas podemos sacar las coordenadas de los ejes de columna. Todo eso se lo trabaja topográficamente. Entonces, ¿qué hace el topógrafo con la estación total? Saca la coordenada de un eje de columna y va y las marca con una estaca. Entonces ahí va a ir una columna y a partir de ahí ya se empieza a trabajar sobre los cabezales, los pilotes, en fin. Antes de empezar a construir cualquier edificio o cualquier obra pública es preciso e imprescindible realizar siempre un replanteo. Este que vemos acá es el terreno del proyecto de Manzana 40. Los puntitos negros que ven ahí son los pilotes que se han utilizado para ese proyecto y los cuadrados que ven acá son los cabezales que se van a utilizar para cada una de las columnas que van a estar formando parte o que formaron parte de ese edificio. Fíjense, tenemos cabezales, tenemos pilotes y aquí no se distingue mucho, pero tenemos aquí no se distingue porque este es un plano de pilotes. Entonces identificamos los ejes de columna y a partir de esos ejes de columna el topógrafo tiene que decirme dónde vamos a perforar cada uno de los pilotes que vamos a hacer. Si ustedes se ponen a contar, una vez les sacan una foto, se ponen a contar, en todo este proyecto entraron algo de 1200 pilotos aproximadamente. El replanteo consiste en trazar o marcar sobre el terreno, este es el terreno, todos los elementos de la obra que se describen en el proyecto de la obra y más específicamente en los planos. Quiere decir que yo tengo mi plano del terreno, con el topógrafo tengo que verificar las dimensiones del terreno. El topógrafo tiene que ubicar un benchmarking
una marca o un punto de referencia. En este caso estaba por acá el benchmarking, y a partir de ahí trazar ejes de coordenada en todo el terreno. Fíjense, aquí tenemos las coordenadas, la distancia, y en cada eje de columna se tiene que marcar con una estaca o con alguna seña para que puedan ubicarse dentro de lo que significa el terreno. ¿Qué es replanteo topográfico? Es una operación mediante la cual se marcan sobre el terreno a edificar los puntos o lindes básicos del proyecto, o linderos básicos, los límites del terreno. O sea, es realizar esta tarea no es otra cosa que realizar unas marcas sobre el terreno que indiquen toda la información que hay contenida en los planos. Replantear significa toda la información que tengo en los planos y llevarla al terreno natural a través de herramientas topográficas. El proceso inverso al levantamiento topográfico. ¿Alguien me puede decir qué entiende por un levantamiento topográfico? ¿Tiene idea alguien por 5 puntos? Levantamiento topográfico para levantar los detalles del terreno, las casas, las construcciones. Algo que ya está hecho. Sí, algo que ya está construido. Algo que ya está construido. Lo levantamos topográficamente, ubicamos columnas, ubicamos vigas. Eso es un levantamiento topográfico. Pero cuando hacemos un replanteo topográfico es algo que no existe todavía y que de plano lo vamos a llevar al terreno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué información será la que se adquiere de los planos? El movimiento de tierra, el anclaje inicial, movimiento de tierra y los replanteos de diversas estructuras para ejecutar en la obra. Principalmente, hola Felicity, no te pierdo pisada. Entonces, con el trabajo de replanteo topográfico, nosotros principalmente ubicamos fundaciones y los arranques de columnas. Una vez ya están pintadas o marcadas en el terreno las fundaciones, pilotes, cabezales y arranques de columnas, de ahí para adelante simplemente es controlar verticalidades y controlar niveles. Entonces, el replanteo es lo más importante y lo más básico que se tiene que hacer a la hora de construir un edificio. Un replanteo topográfico es una operación de precisión, porque se utiliza una estación total y también en muchos casos se utiliza, en la mayoría se utiliza teodolito. Cuando hablamos de replanteo topográfico, tendremos que considerar que es una operación de precisión siempre. Estamos ante una serie de actividades que deben llevarse a cabo con instrumental especializado, generalmente una estación total. Ustedes ya han pasado topografía, creo que hace rato ya, ¿no es cierto? Si es que se acuerdan, deben saber cómo se maneja un teodolito, deben saber cuál es el trabajo que se tiene que hacer con una estación total. Para el caso de terrenos urbanos, el replanteo es la técnica más llevada a cabo, ya que sus resultados nos indicarán la posibilidad o no de trasladar un plano que no es más que un proyecto teórico a la realidad del terreno. O sea, del proyecto teórico lo llevamos al proyecto real, plasmado ya en el terreno. Topografía y replanteo. También hablamos de que es una labor de precisión porque realizar este tipo de trabajo con la exactitud necesaria nos solucionará futuros problemas y sorpresas que podrían surgir de no hacerlo de este modo, desde problemas de ubicación en el terreno hasta problemas con la normativa sobre alineaciones y distancias con otros edificios, calles o plazas. Muy importante que se controla con topografía o con estación total son las separaciones o las líneas de verjas municipales. Si nosotros no respetamos la normativa municipal y no cumplimos con las
las separaciones de la línea de verja hasta el inicio de la construcción, vamos a tener problemas con la alcaldía. Todo tiene que estar correctamente marcado sobre el terreno. ¿Dónde está mi línea municipal y dónde va a estar mi línea de construcción? Generalmente tiene que tener una distancia de ¿cuánto? 5 metros. 5 metros, correcto. La escala del plano, la calidad del dicho plano, las características topográficas del entorno, los medios disponibles y las particularidades del proyecto a replantear son algunos de los factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de trasladar del plano al terreno. Aquí tenemos un nivel, este es un teodolito y acá tenemos una estación total. Esta es la estación total. El replanteo con estación total, esa sería la estación total. Una estación total no tiene nada que ver con una parada de trenes o una estación de una nave espacial. Ya todos sabemos eso, ¿no es cierto? En Colombia es así, ¿no ves? Se trata de una herramienta que utilizan los topógrafos en numerosas ocasiones para realizar ciertas mediciones que son de precisión, que les proporcionarán las coordenadas necesarias para replantear los planos. Entonces, ¿puede realizarse un replanteo topográfico sin estación total? Sí, se puede, pero va a tener menos precisión que utilizando ese tipo de herramientas. Instrumentos de medida angular, tenemos los taquímetros, los teodolitos, instrumentos de medida lineal, tenemos las winchas, los distanciómetros, instrumentos de medida conjunta, tenemos las estaciones totales. Teodolitos me miden medidas angulares, las winchas la distancia y con las estaciones totales medimos todo. Instrumentos de medición de desniveles, niveles topográficos o niveles láser. Esas son todas las herramientas que se deberían utilizar al momento de replantear la construcción de un edificio. Ingeniero, yo tengo mi empresa, ¿me tendría que comprar un equipo topográfico? No. Hay gente que hace el trabajo ya, que tiene sus equipos y simplemente se les paga por visita. ¿Cuánto se le paga a un teodolito para un topógrafo? ¿Alguien sabe? $500. ¿Quién dijo eso? ¿$500 qué? Mucho depende de la superficie, por la hectárea, como un equipo va a trabajar. Pero vos le pagás $500 ¿qué? ¿El día, la hora, la semana, el mes? Si me trabaja como este carro, le pago. Pero si es con un Sofia, con productos es muy diferente. Claro, pero eso le pagás por día, por semana, por visita. No, por el trabajo. Por el trabajo. En la mayoría de los trabajos de topografía hacen por hectárea, ¿no? Cuando sacan con RTK, ¿no es cierto? Es más preciso. La mayoría de los topógrafos trabajan por visita cuando se trata de construcción de edificios. Cada visita está entre 700 y 1000 bolivianos, dependiendo del número de visitas para el replanteo de un edificio. Generalmente ese replanteo se lo hace en 2 días, 3 días, puede ser dependiendo mucho del tamaño del edificio. Entonces ahí más o menos para que puedan tener una idea de cuánto es lo que cuesta trabajar con. Instrumentos especiales, tenemos plomadas ópticas, perfilómetros, GPS, etc. Ventajas de utilizar un replanteo topográfico: su rapidez y precisión si se dispone de un instrumento adecuado, y una desventaja: la necesidad de medir distancias. Se debe controlar la orientación del equipo si el tiempo de ocupación de la estación es prolongado. Yo creo que actualmente ya no hay desventaja, porque cada equipo que hay, uno lo pone ahí, cierra los ojos y ya solito se nivela, digamos. ¿Se podría reemplazar el dron con esos instrumentos? O sea, en vez de poner un instrumento que utilizar para esos replanteos. A ver, les comento una experiencia y me gusta esa pregunta, porque mientras más tecnología utilicemos ahora, mucho mejor. Actualmente yo estoy haciendo el cálculo estructural de un puente de Espejillo. Para eso se tiene que hacer un estudio topográfico, se tiene que hacer un estudio hidrológico, se tiene que hacer un estudio arquitectónico
y obviamente ahí viene el estudio estructural. Dentro del estudio topográfico yo utilicé un dron obviamente especial con sus cámaras, un software especial con RTK que me grafica a una altura de 15-20 metros, me grafica las curvas del nivel del terreno sin importar si hay vegetación o no. Así es. Yo me sorprendí cuando lo vi porque el tipo me lo mostró en su computadora. Mira, ingeniero, estamos utilizando esta tecnología, me lo mostró, pero ¿y cómo hacen con los árboles? Me dijo, el dron desde arriba hace un vuelo y es como hiciera un escaneo de más de 90 puntos por metro cuadrado. Entonces, en un metro cuadrado hay como 90 puntos, 90 o 900, no me acuerdo, pero era una montonera de puntos. Y siempre esos puntos nunca van a caer exacto en vegetación, van a caer en terreno firme. Entonces, de acuerdo a esos puntos, van armando las curvas de nivel con los desniveles que hay en cada uno. Entonces, me entregó un trabajo fantástico. Creo que lo tengo acá, se los voy a mostrar. O sea, ingeniero, que sí se podría reemplazar el ser humano con la tecnología en ese Jesús María, no te vas tan allá pues tampoco. No, pero me refiero que el trabajo humano que se hace con el RTK, todo el tiempo que se le pierde, se puede reemplazar, el margen de error. No reemplazar directamente, pero sí ayuda bastante, ¿no? Pero es la misma precisión. Mejor. Aquí está. Fíjense, el archivo está en AutoCAD. Lo vamos a abrir. Y ese es el resultado del trabajo. Se me ha colgado. No se me ha colgado. Entonces, ahí está en blanco y negro. No sé qué ha pasado, pero miren el área que me ha trabajado. Llegamos a la conclusión de que el puente va a ser esta línea roja delgada. Entonces, pero aquí me grafica, fíjense, todas las curvas de nivel. Esto está a 489.5, este es el área más alta, todas esas son curvas de nivel y el río me atraviesa toda esta parte que estamos manejando acá. Entonces, con esos datos topográficos, ellos tienen un programa que si yo trazo la línea esa acá, me muestra el perfil. Voy a ver si puedo ubicarlo por ahí. Vamos a ver. Curva de nivel, aquí está. Fíjense, esa es la sección transversal sacada con dron. Aquí toda esta parte central de acá es el río, es el lecho del río. Y toda esta parte que vemos acá son las terrazas por donde puede más adelante tener crecidas el río. Y todo me lo pasa en AutoCAD, entonces de ahí para adelante, como estos son los niveles, las alturas en las que se están trabajando, ya se puede con el estudio hidrológico y las historias del estudio hidrológico, se puede llegar a concluir hasta qué altura puede ser que llegue el río en alguna crecida. Teniendo esa altura y este perfil longitudinal, ya yo puedo determinar a qué altura
voy a colocar el puente sin tener ningún problema. ¿Se entiende? Entonces, y todos estos datos han sido sacados con dron. No se utilizó ninguna estación total, ningún teodolito, ni nada. Todo fue hecho con dron. Y me lo saca así, vamos a ver si aquí está. Fíjense, aquí está colores, miren. Vamos a ver si me lo puede sacar a colores. Ahí está. Esa es la información que entrega el dron. Todo lo que está en azul es el río. Esto que está en celeste son los lugares más bajos también. Lo azul es lo profundo. Y lo que está en celeste son las terrazas o desbordes que pueda tener el río, de acuerdo a las alturas. Impresionante, ¿no? Dígame. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el margen de error que puede tener un edificio con nosotros? Según lo que me han dicho, yo no soy experto en esto, pero según lo que me han dicho, el margen de error será pues unos 0.05 metros, algo así. Es mínimo el margen de error que se tiene en función de la tecnología que se está utilizando. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta que tengamos sobre este tema? Cortito, pero creo que es bastante importante. Háblame, gritame, por favor.